Perlas de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo, Señor? Entonces el rey responderá: En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Gracias te damos, Dios, porque nos permites continuar con el estudio de las perlas del libro segundo de Corintios. Oh Dios, enséñanos, Señor, a descubrir las perlas de este capítulo 9. Enséñanos a ser dadivosos. Enséñanos a tener el gozo, a sentir ese gozo de dar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El apóstol Pablo nos está hablando acerca de una colecta, las ofrendas que se están recogiendo para los pobres de Jerusalén. Ya en las regiones de Macedonia, los hermanos han mostrado su dadivosidad a pesar de que no eran muy ricos, a pesar de que no abundaban en riquezas, pero sí abundaron en dadivosidad. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, dice el apóstol Pablo. El propósito de animar a las iglesias de Macedonia a que respondieran en forma similar, Pablo había destacado la presteza con que los corintios habían participado en la colecta hace un año atrás, pero lamentablemente ese énfasis se enfrió. Y ahora fueron los de Macedonia los que ya habían cumplido con su parte. Entonces dice: Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. Pablo se dirige al mejor elemento de la iglesia de Corinto con la confianza de que opinaban debidamente en cuanto al asunto. Como dirigente cristiano sabio, toma en cuenta cada señal favorable con la esperanza de fomentar lo que prometiera tener éxito. El sabio ministro del Evangelio estimula lo positivo que hay en las personas, ya sea individualmente o en conjunto. Acaya. Recordemos lo siguiente: en los días de Roma, la Grecia, que había sido conquistado por los romanos, se constituía en dos provincias. La Grecia del sur era la provincia de Acaya, de la cual Corinto era la capital. En esa región, en Acaya, había varias iglesias cristianas, y la iglesia de Corinto era la principal. También había una iglesia en Cencrea, como hemos visto en Romanos 16:1. Entonces el apóstol dice: Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pablo les habló a los de Macedonia, los de la Acaya, sobre todo de la iglesia de Corinto. Ellos han hecho una promesa de colaborar con esta colecta en favor de los hermanos necesitados de Jerusalén. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Ahora Pablo hace lo que todo administrador sabio debe hacer.
No hay que dejar las cosas para última hora. Hay que prever, hay que anticiparnos. Pablo había hablado muy bien a los de Macedonia, pero pronto irían los de Macedonia, una comisión, llamémoslo así, junto con Pablo, para recoger ese donativo. Entonces Pablo, ¿qué dice a los de Corinto? Les estoy enviando allí a Tito. ¿Para qué? Para que ustedes retomen ese proyecto, para que cuando nosotros lleguemos ya todo esté reunido. Algunas personas han tomado esto de recoger los fondos el primer día de la semana como el cambio del sábado al domingo. Como ustedes ven, aquí se está hablando de colecta para los pobres. No se está hablando para nada ni de recojo de ofrendas ni de diezmos en la iglesia. Entonces Pablo está enviando un grupo que vaya adelante para que las cosas se vayan desarrollando de tal forma que cuando ellos lleguen, los de Macedonia digan, ah, en verdad, ellos también han hecho su parte. No sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos. Nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Pablo estaba en camino a Corinto cuando escribió esta epístola. Después de unas pocas semanas, vería a los corintios cara a cara y pasaría el invierno con ellos, como dice Hechos capítulo 20, versículos 1 al 3. Por tanto, dice el apóstol, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Hay que recordar a las personas que han hecho una promesa. Tengamos en cuenta lo que dice el capítulo 5 de Eclesiastés. Cuando tú haces un voto, cumple. Y si tienes dudas de que quizás no cumplas, mejor no hagas voto. No estás obligado a comprometerte, pero una vez que te has comprometido, cumple. Y los de Corinto ya se habían comprometido, y por eso Pablo habló a los de Macedonia sobre la promesa de ellos. Para que todo vaya bien, para que nadie quede mal, para que los corintios no queden sorprendidos, se envió una comisión que vaya adelante, encabezado por Tito. Ya vimos ayer que fueron 3. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. A la gran mayoría les gusta recibir, pero no dar. A la gran mayoría les gusta que les sirvan, pero no servir. Y aquí el apóstol pone delante de la iglesia y delante de nosotros una ley natural, la ley de la agricultura. Si siembras poco, recoges poco. Si siembras mucho, vas a recoger mucho. Esa es una ley. La figura de la siembra y la cosecha es muy similar en la Biblia. La relación entre ambas es natural y precisa. Está en completa armonía con los principios del gobierno de Dios. Un buen agricultor no siembra rezongando, no molesto, no, o escasamente, sino con alegría y abundancia entre la siembra y la cosecha. Y es una persona que aprende a esperar. Como dice Santiago, sembró y espera a que madure para cosechar. Pero este principio se cumple en la vida personal de nosotros. Usted debe haberlo experimentado, debe ser testigo cómo se ha dado esto en la vida de mucha gente.
Las personas generosas siempre tendrán algo que comer. Siempre tendrán para cubrir sus necesidades básicas, si es que no es más. Esta ley hay que tenerlo muy presente. El don inefable del cual vamos a ver en el versículo 15, que es el amor de Dios por nosotros, ese don que no se puede describir, trajo bendiciones inconmensurables para la humanidad y proporcionará gozo a Cristo y lo dejará satisfecho cuando vea el resultado de sus sufrimientos, como dice Isaías 53:11. Jesús ha sembrado mucho y va a cosechar mucho. ¿Quieres recibir? Aprende a dar. Hay más gozo en dar que en recibir. ¿Quieres que alguien te extienda la mano? Extiende la mano. Recuerda la regla de oro. Todo lo que quieres que los demás hagan contigo, haz tú también con ellos. Eso haz con ellos. Cada uno dé como propuso en su corazón. Otro principio elemental para la dadivosidad. Tienes que proponer en el corazón, desde lo más profundo. Tiene que ser una propuesta sincera. ¿Recuerdan la frase de ayer? Una frase maravillosa. La pregunta de Dios: ¿cuánto dio tu corazón? Si tu corazón no dio nada, así tus manos hayan dado mucho, no sirve de nada a los ojos de Dios. Como la ofrenda de los ricos, cuando la viuda dio su blanca. Para Jesús la viuda dio más que aquellos hombres que dieron mucho dinero, porque simplemente dieron sus manos, pero no su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. La dadivosidad cristiana brota de una decisión deliberada, brota del corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La versión Nácar Colunga y Jerusalén dice: no de mala gana. Bueno hay que dar, para que no molesten. Bueno hay que dar, para que no nos estén ahí pidiendo. No con tristeza, ni por necesidad. Hay quienes dicen: bueno, voy a dar para que a mí también me den. Es la ley natural. Si tú das, vas a recibir, pero si tu motivación es dar porque esperas recibir, no estás dando nada. Recuerda el principio. ¿Cuánto da tu corazón? Es lo que importa, no qué tanto dan tus manos. Si tu corazón no da nada, da con tristeza, da por necesidad, da por cualquier otro motivo, no estás dando nada así tus manos hayan dado mucho recurso, mucho dinero. Lo importante es cuánto da tu corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. El que da con espíritu triste no recibe ningún beneficio de lo que da, pero el dador alegre por el hecho de dar así es una mejor persona, más satisfecha y más semejante a Cristo. El que da de mala gana mejor sería que no diera nada, pues su espíritu y carácter son completamente opuestos al espíritu de Cristo, quien nos da generosamente todas las cosas. Da con alegría. Pero tampoco des por necesidad, es decir, porque se le pide que dé. Esto podría referirse a una presión colectiva que impulsa que la persona dé para mantener su reputación dentro del grupo por pedidos insistentes o por asedio. Hay que dar para que dejen de molestar. Hay que dar con alegría. ¿Ah? Dios ama al dador alegre. Recuerda ese principio. Dios ama al dador alegre. Recuerda, lo importante es cuánto da tu corazón, no cuánto dan tus manos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios. En los versículos 8 al 11 se presenta el poder de Dios y su voluntad de proporcionar a los hombres lo suficiente de todas las cosas para que, a su vez, puedan dar a sus prójimos. Hay que notar el énfasis en las palabras todo, toda, que aparecen 4 veces en este versículo 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente y abundéis para toda buena obra. ¿Para qué recibimos? Para dar. He allí la gran responsabilidad. Las bendiciones son para ser compartidas. Somos canales de bendición. Ese es el propósito de las bendiciones de Dios. Recibes, das. Hay una pregunta. ¿Es opcional dar? En la vida de un cristiano, de aquel que se precia ser el pueblo de Dios, ¿es opcional dar? Claro que no, no es opcional. El dar debe fluir. ¿Recuerdan a los macedonios? Ellos primero se dieron a Dios y luego abundaron en generosidad. Y cada bendición que recibes de Dios es para que tú también des. Como está escrito, ¿qué dice? Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esta frase viene del Salmo 112, versículo 9. Está escrito, es la expresión común en el Nuevo Testamento para referirse a lo que dice el Antiguo Testamento. El dador liberal distribuye entre todos los pobres, así como el sembrador esparce la semilla. Repartió, dio a los pobres, al indigente, al que tiene poco, al menos favorecido, al que no puede cubrir sus necesidades básicas. Dio. Su justicia permanece para siempre. La liberalidad cristiana es una evidencia práctica de justicia. ¿Para qué recibes? Para dar. Las bendiciones de Dios se dan para compartir. Sus efectos son permanentes. Y Dios nunca los olvidará. Su influencia persiste de generación en generación. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿quién es el que da semilla? Dios. ¿Quién es el que da el pan? Dios. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Proveerá. Otra vez Pablo está citando Isaías 55:10, tomando su razonamiento de una analogía entre la agricultura y el mundo espiritual. Así como Dios recompensa a los que trabajan la tierra, haciéndola fructificar abundantemente de acuerdo con lo que sembraron, también lo hará con los que siembran semillas de caridad y bondad. Recuerda, hermano, recuerda, hermana, la ley de la siembra y la cosecha del mundo natural también se cumple en el uso que hacen los seres humanos de sus posesiones terrenales. Los que son generosos cosecharán abundantemente las bondades de Dios, aunque no sea necesariamente en la misma moneda. Recuerda el capítulo 25 de Mateo, el juicio de las naciones. Dios da la semilla, ordena las estaciones, envía el sol y la lluvia y hace lo mismo con las semillas de generosidad sembradas en los corazones de los hombres, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Una vez más, ¿para qué recibimos las bendiciones? ¿Para qué somos enriquecidos en todos? Para ser liberales, para aprender a dar.
Si usted es de las personas que siempre da, usted puede testificar cómo es que Dios se manifiesta en su vida y siempre tiene para dar. O si usted es de las personas que dice que no da porque no tiene, también usted podrá dar testimonio de que siempre está necesitando. Siempre. Recuerden la historia de Ruth. ¿Mm? Ruth y su suegra, cuando vuelven allí a Israel, vuelven sin nada, pobres. O recuerden la historia de Jacob, cuando huía de su hermano y va a la tierra de los parientes de su madre, no tenía nada, simplemente un asno y algo de comer. ¿Cómo volvió? Dios bendice abundantemente. El enriquecimiento con bendiciones y bienes materiales solo tiene un propósito en el plan de Dios: hacer bien a otros. Recuerde eso, para que estéis enriquecidos en toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Los cristianos agradecen a Dios mediante el grato reconocimiento de las bendiciones que reciben a diario y de su privilegio de compartir con otros que están en necesidad. Dar gracias y alabanza al Señor es una característica del pueblo de Dios. La gratitud es una respuesta natural del verdadero creyente. Una fe viva siempre se expresa tanto en palabras como en actos. El verdadero cristiano no se conforma con las creencias que solo están en la mente, sino que aplica en forma práctica los principios espirituales a los problemas de la vida diaria. Recordemos lo que dice Santiago 1:27: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta. Miren, los grandes beneficiados no van a ser los pobres, los necesitados de Judea, de Jerusalén, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Son las personas, los dadores, los que van a sentir esa gratitud hacia Dios. ¿Qué hicieron los de Macedonia? Pidieron formar parte, pidieron que les den oportunidad de tener el privilegio de dar. Allí se cumple aquello de: hay mayor gozo en dar que en recibir. No es a quién está yendo, sino el que lo da. Él va a vivir realmente el gozo de dar. Suplir la deficiencia, suplir las necesidades de los pobres, suplir las necesidades de los santos, hacen que abunde acciones de gracias, abunden no solo las alabanzas, la gratitud a Dios, sino también las bendiciones del Señor. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Los pobres de Jerusalén recibirán la donación, alabarán a Dios, darán gracias, orarán por aquellas personas que han dado. Pero el gozo estará en el corazón de quien lo ha dado. Una parte esencial del Evangelio eterno es reconocer a Dios y darle honra, como dice Apocalipsis 14, 6, 7. Por medio de su pueblo, Dios se propone manifestar su poder y su gracia en tal forma que se ensalce su nombre. La liberalidad de los corintios glorificaba a Dios al dar ocasión para demostrar la sinceridad de ellos. Asimismo,
en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Cuando usted da a una persona, esa persona se siente tan agradecido que suelen decir que Dios te bendiga. Y Pablo les dice, esas personas van a orar por ustedes. La obediencia de vuestra profesión, las palabras de ellos serían confirmadas por sus hechos. Los judíos convertidos al cristianismo sospechaban que la conversión de los gentiles a la fe, a menos que aceptaran primero el judaísmo, no era genuina. Eso es lo que ellos creían. Una dádiva generosa de las iglesias gentiles para sus hermanos judíos sería una evidencia de que daban por amor, de que sentían el privilegio de dar, de contribuir, de compartir las bendiciones que Dios les daba. Y se cierra este capítulo, esta invitación a dar, con una gran declaración del apóstol. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuál es ese don inefable? Aquel don que no se puede describir en toda su plenitud. Aquel don del cual no se puede decir lo necesario, lo suficiente. ¿Y cuál es ese don inefable? El amor de Dios manifestado en carne, en la encarnación de Cristo. El amor de Dios. Cristo se dio a sí mismo para salvarnos, como leímos ayer. Siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. El tema de la redención es inagotable, insondable, está más allá de la comprensión humana finita. No importa cuánto estudien los seres humanos, nunca descubrirán toda su belleza ni agotarán sus recursos. La gratitud a Dios prepara el camino para la obediencia a su voluntad y para la recepción del poder a fin de ocuparse en el servicio desinteresado. El que está lleno de gratitud hacia Dios procurará cumplir todos los requisitos divinos, no porque esté obligado a hacerlo, sino porque prefiere hacerlo. La gratitud a Dios es la base de una efectiva experiencia cristiana. La religión penetra hasta las profundidades del alma y se manifiesta en forma de servicio desinteresado al prójimo, únicamente cuando el que la profesa está lleno de sentimientos de amante gratitud a Dios por su don inefable. Allí se cumplirá aquello de hay más gozo en dar que en recibir. Cuando tú escuches mensajes en las iglesias acerca de dar, devolver, recuerda, el mayor beneficiado es el que da, no el que recibe. El gozo de dar debe ser experimentado por cada hijo, por cada hija que se prepara para formar parte del reino de los cielos. Y cierro una vez más con esa frase. No importa qué tanto dé tu mano, lo importante es cuánto ha dado tu corazón. Que Dios te bendiga. Amén.